Hola de nuevo, buenos días. Gracias por el tiempo de espera. Vamos a dar inicio con la presentación. Denme un segundo para habilitar mi cámara. Listo. Muy bien. Listo, ya estamos por arrancar. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre cómo podemos estimar el costo de recursos en la nube de Azure para futuros proyectos que tengamos en mente, ¿no? Vamos a platicar o a dar un previo respecto a los servicios que ofrece Microsoft Azure para poder tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Digo, al final de cuentas, no es, el objetivo final no es como tal eh, que sepan armar toda una arquitectura, lleva algo de tiempo, pero lo importante es que sepamos más información sobre cómo funciona, sobre cómo se cotiza, etcétera, ¿no? Vamos a hablar más adelante de esto. Antes de nada, pues bueno, me presento, mi nombre es Armando Morales, soy consultor y arquitecto de soluciones para Microsoft Azure en CompuCAD. Y pues bueno, algo que yo he notado bastante, y no me dejarán mentir, es que todavía hay demasiada incertidumbre, ¿no? Respecto a la nube. El hecho de tomar esa decisión para muchas empresas se ha vuelto pues complicado o ha llevado demasiado tiempo, ¿no? Y esto es, como les digo, esto es normal porque se tienen todavía bastantes dudas respecto a qué servicios están en la nube de Azure disponibles, cuáles son los costos, de qué manera puedo optimizarlos también en caso de poder hacerlo. La seguridad, esto es un punto, pues vaya, bastante importante y es una de las mayores preocupaciones, ¿no? que tenemos y es común. El tema de la administración también, obviamente va a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Como temas de monitoreo, aquí lo ponemos. De hecho, ¿por qué? ¿Por qué razones? Porque son nuevos paradigmas de cómputo. Ahorita vamos a explicar un poquito más respecto a esto. Son nuevos diseños y arquitecturas. Digo, a lo largo de este tiempo la nube se ha ido modernizando y Microsoft Azure digamos que ha reinventado algunos o muchos servicios, por lo tanto la arquitectura y el diseño inherente cambian, ¿no? También va a haber un nuevo portal de administración, una nueva manera de controlar todos esos recursos, de configurarlos y sobre todo también de monitorearlos, de configuración de alertas para tener una visión más completa de estas soluciones. Y pues bueno, serían las razones, ¿no? Para poder elegir o dar ese paso hacia la nube. En Azure contamos con servicios que podemos combinar. Estos servicios pueden estar en IaaS o en PaaS, que es infraestructura como servicio. O plataforma como servicio. La primera es, digamos, lo tradicional, ¿no? Imagínense servidores en la nube, tal cual, máquinas virtuales estarían en infraestructura como servicio. Sin embargo, también hay algunos servicios en plataforma que podemos aprovechar. De hecho, tienen funcionalidades mejoradas que no lo podría tener un servicio en IaaS. Escalabilidad, procesos de automatización, seguridad, respaldo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es uno de los grandes rubros. También hay diferentes ofertas de capas de seguridad. Hablábamos que lo que más nos preocupa como personal de TI es la seguridad, porque ya perdemos o sentimos que perdemos de vista nuestras cargas de trabajo al ya no estar en on-premise, sino que están en otro lado, ¿no? En un data center de Microsoft en este caso. Entonces, para eso también la nube nos pone a disposición un abanico de recursos de seguridad para que, pues bueno, bien configurados, bien aprovisionados, tengamos esa protección, ¿no? Porque hubo alguna persona que me comentó, nos comentaban al equipo que él se había podido meter, ¿no?
a un servidor que estaba en la nube de Azure y demás, pero ok, a ver, exploramos por qué, pues porque le hacía falta pues muchísimos temas de seguridad que estuvieran bien configurados, ¿no? Entonces no es como que la nube no sea segura, sino que pues debemos de conocer un poquito cómo realmente hacer un aprovisionamiento correcto para que realmente sea seguro, ¿no? Contamos con servicios de firewall, de DDoS para denegación de servicio, este, etcétera, Azure Security Center, Sentinel, hay bastantes servicios de seguridad. Una escalabilidad eficiente. Aquí en Azure prácticamente, si queremos levantar un servidor, lo podemos hacer en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, prácticamente muchos de los servicios se aprovisionan bastante rápido y sobre todo el tema de esa escalabilidad, ¿no? Que solamente vamos a pagar por lo que estamos consumiendo y el día o en el momento que necesitemos ese plus, digamos, en performance, lo podemos lograr de una manera muy rápida. Capacidades híbridas, no hay que pensar solo en Azure como una solución completamente en la nube, sino que también lo podemos integrar a nuestras cargas de trabajo o nuestro sitio on-premise o local. Eh, Estaba recordando un cliente que pedía, bueno, tiene su ERP en on-premise y él estuvo interesado en averiguar cómo se comportaba su ERP en la nube de Azure, pero me decía que no quería migrar nada. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para poder probar su ERP en productivo pero sin migrar nada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Un túnel VPN de su sitio on-premise hacia la nube de Azure, se instaló el aplicativo en la nube, se virtualizó, pero la base de datos seguía en on-premise. Entonces, comenzó, digamos, que la fase de pruebas, pero sin necesidad de hacer ninguna migración, pero esa fase de pruebas en realidad está operando en productivo, ¿no? Entonces, son capacidades híbridas, digo, hay muchos ejemplos adicionales que podemos nombrar, ¿no? Integración con otras herramientas de Microsoft, esto es muy bueno, digo, ya algunos de ustedes estoy seguro de que usan Microsoft 365, anteriormente llamado Office 365, y hay diferentes recursos en esas plataformas, por ejemplo, que se pueden integrar directamente a través de Azure Active Directory, ¿no? Ejemplifico, por ejemplo, servicios como Power Apps para desarrollo de aplicaciones. Imagínense que tuvieran una aplicación desarrollada en Power Apps conectada a una base de datos en plataforma como servicio en Azure, ¿no? En un SQL. También tenemos Power BI, por ejemplo, lo podríamos conectar a servicios de Azure, etcétera, etcétera. No son algunos de los ejemplos. También hay servicios con capacidades de inteligencia artificial y analíticas avanzadas. Digo, no solo está en el Machine Learning, sino que también algunas capas de seguridad cuentan con inteligencia artificial para poder hacer esa detección y mitigación de amenazas. También cuenta con una fácil curva de aprendizaje. La verdad es que eh, Microsoft Azure tiene una de las mejores, a mi parecer, mejores documentaciones que he podido observar. Entonces, la curva de aprendizaje, si queremos explorar un poco más la nube, la verdad es que en Microsoft Azure resulta bastante sencillo. Y optimización de costos, también Microsoft pone a nuestra disposición algunas opciones para poder reducir esos costos, ya sea vamos a platicar más adelante en la demostración en la calculadora, pero pudieran ser, mi perro, por ejemplo, reservar recursos por un año, por 3 años para que el costo disminuya, o si yo ya tengo licenciamiento con Cyber Assurance, puedo disminuir los costos, etcétera. Entonces, a eso nos referimos por optimización de costos. También, bueno, recordemos que hay muchos de los servicios, digamos, se facturan o se cobran por cada minuto, ¿no? Que están operando. Entonces, si nosotros tenemos esos recursos apagados, pues bueno, pues estoy optimizando costos, ¿no? No estoy pagando por recursos que no están siendo productivos en un horario que no tiene sentido que estén operando, ¿no? Y por último, identidad y acceso administrado. Todo
todo esto está basado en Azure Active Directory. Y pues bueno, también hay algunas otros métodos de seguridad para poder administrar todo desde el portal, ¿no? Bien. Estos solo son algunas categorías de servicios y soluciones con los que cuenta Microsoft, ¿no? Ahorita vamos a pasar a la página, digo, de hecho aquí en esta URL pueden consultar todos los servicios, explorar, viene ahí una descripción, ahorita lo vamos a ver, una descripción muy pequeñita de cada uno de los recursos que están dentro de estas categorías y nos pueden dar una idea de, aunque sea rápida, de qué servicios existen, ¿no? Y qué puedo lograr con ellos, si tienen sentido para nuestro negocio. Capaz que no sabíamos que un servicio de estos pudiera, eh, eh, digamos que apuntalarse hacia un objetivo. Entonces, pues bueno, es interesante que comencemos a explorar esta parte. Ahorita vamos a ello. Pero algo muy importante, o sea, a pesar de que estemos hablando de que la nube cuente con demasiados servicios disponibles, pues sería como muy abrumador, ¿no? Querer abarcar todo o tomar o hacer esa transición hacia la nube de una manera pues apresurada y desordenada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en CompuCAD? Pues bueno, que comencemos, ¿no? Con nuestros primeros pasos y esos primeros pasos, digo, esos son ejemplos, pudieran haber necesidades distintas para ustedes que sean esos primeros pasos, obviamente, pero podemos comenzar con servicios en infraestructura como máquinas virtuales, respaldos, tanto para on-premises, ya sea servidores, ya sea endpoints. Ya hemos tenido varias pláticas respecto a el modelo de respaldos de Azure y también de la integración con otros sistemas de respaldos que ya pudieran tener, ¿no? También pudiéramos comenzar con bases de datos, ya sea sobre Windows Server, como normalmente lo hemos conocido siempre, o también lo que les decía, el cambio de paradigma hacia una reingeniería del servicio, en este caso de las bases de datos, que es tener un SQL, por ejemplo, en una plataforma como servicio. Esto quiere decir que ya no tengo como tal detrás un servidor que necesito administrar, proteger, respaldar, etcétera, etcétera, todo lo que hacemos normalmente eh, hacia un sistema operativo. Entonces, esto ya nada más tenemos nuestra base con ciertas capacidades, lo vamos a revisar y listo, ¿no? Yo nada más me preocupo por eso. Cuentas de almacenamiento, estas pueden ser para almacenar prácticamente cualquier cosa que se les ocurra. Ahorita también vamos en la calculadora a explorar un poquito más sobre esto. Una cuenta de almacenamiento puede servir para muchas cosas, por ejemplo, poner ahí discos virtuales para usarlos en máquinas virtuales, simplemente repositorio de información a lo mejor no estructurada, ¿no? Fotos, música, videos, etcétera. Documentos, podemos usar la parte de file storage como un file server como tal. Entre otras funcionalidades. También el servicio de DRP o plan de recuperación ante desastres. Todo esto, pues bueno, está claro que funciona tanto en la nube como en on-premise, ¿no? Al final de cuentas, una de las responsabilidades de nosotros como personal de TI, por ejemplo, es que el negocio tenga continuidad, ¿no? Que existan las menores interrupciones posibles. Y si hubiera algún desastre o una interrupción por cualquier razón que fuera, tener esta garantía de que puedo darle continuidad a mi negocio en otro lado, ¿no? Y esto puede ser tanto en la nube de Azure como en otro sitio on-premise también. Lo vamos a revisar en la calculadora. Y por último, es algo que estamos impulsando bastante. La verdad es que
Esto la parte de virtualización de escritorios y aplicaciones, Microsoft lo que hizo fue cambiar el esquema o la arquitectura, yo lo llamaría tradicional de RDS, de Remote Desktop Services, a algo llamado Azure Windows Virtual Desktop, ¿no? En donde podemos virtualizar tanto sobre Windows Server de 2012 R2 hacia arriba, pero también con Windows 10, ¿no? Entonces ya es posible virtualizar escritorios completos sobre Windows 10 y también, por ejemplo, aquí usar toda la paquetería de Microsoft 365, ¿no? O de Office 365, es un ejemplo. Entonces vamos a pasar a la calculadora. Digo, me pueden ir siguiendo, pueden también ir explorando en su propia pantalla. Aquí está la liga. Eh, Dame un segundo para ir a la calculadora. A ver, voy a poner esta pantalla acá. Miren, antes de pasar a la calculadora como tal, la URL anterior, recuerdan, era la parte de los servicios. Aquí están las categorías que les comentaba. De hecho, aquí hay más. Y todos estos son los servicios. De hecho, hay algunos repetidos que caen en varias categorías. Pero aquí podemos darnos cuenta de qué servicios hay y para qué sirven, ¿no? Y ya si nos hace sentido para explorarlos un poquito más a profundidad, pues le podemos dar clic en esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, para administración y gobernanza tenemos Azure Policy y Azure Monitor también. Service Health, el Site Recovery, que es el DRP como tal, ahorita lo vamos a revisar también, analíticas de logs, etcétera, etcétera. Aquí hay también más y podemos ir avanzando, ¿no? Aquí hay servicios de almacenamiento que les platicaba, discos, almacenamiento de objetos, aquí está, ¿no? Servicios de análisis de datos, bases de datos. Si se fijan, son bastantes servicios, o sea, ya no solo nos quedemos con la idea de SQL Server, ¿no? Y se acabó en su modelo tradicional, claro. Tenemos aquí blockchain, contenedores, DevOps, etcétera, etcétera. O sea, no nos daría el tiempo, pues, para hablar sobre cada uno de estos, pero los invito a que echen un vistazo y si tienen dudas de alguno de ellos, pues bueno, puedan contactarse con nosotros, ¿no? Entonces voy a dejar esto para acá. Antes de pasar a la calculadora, algo que he notado que pasa bastante es que eh, al momento de estar cotizando algún recurso en la nube, llamémosle una máquina virtual, ¿no? Estamos explorando digamos, en otras nubes, llámese Alibaba, Amazon, Google Cloud, Azure. Entonces, el primer error para empezar que queremos, en el que caemos es querer comparar hardware o servidores físicos con un servidor de la nube directamente. Y no va por ahí. Digo, generalmente el costo proyectado de la nube contra un servidor al inicio pues pudiera parecer más cara la nube, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta varias consideraciones. Mm, hay un ahorro, digo, no es como que ya solo por esto ya justifiques un proyecto de nube, pero es verdad que hay un ahorro en temas de administración, por ejemplo, de ese hardware que pudiéramos tener en nuestro site, energía, ventilación, cuánto le estás pagando, por ejemplo, al personal de TI para que haga esas tareas, ¿no? De actualización, de mantenimiento, de protección, etcétera. Todo eso también hay que sumarlo un poquito. El tema del tiempo de vida, las depreciaciones, etcétera, etcétera. Son bastantes cosas que hay que tomar en cuenta para hacer una buena comparación contra un servicio de la nube, en este caso la máquina virtual, ¿no? Otra cosa también es que, bueno, eso es uno de los errores, ¿no? Principales. Otro que he detectado es que, por ejemplo, les mandan, y porque lo he visto, ¿no? Les mandan cotizaciones
de nube a un cliente y luego me piden una cotización a mí también y me son muy claros, me dicen, oye, pues estoy haciendo una comparación de proveedores, ¿no? Para ver quién me da un mejor costo, ¿no? Entonces, hubo un par de veces que esta empresa, pues bueno, me compartió la cotización que le habían hecho y antes de siquiera ver, o sea, el tema de los costos, detecté que en el tipo de recursos de máquinas virtuales no eran las adecuadas, digamos, no eran las máquinas adecuadas para lo que él quería, para la carga de trabajo que él quería. Y miren, vamos a explicar por qué. Vamos a la calculadora. Ok, esta es la calculadora de Azure. Aquí tenemos la URL nuevamente. Mm, Digo, no es ningún secreto, esta calculadora es pública, pueden acceder en cualquier momento y empezar a agregar recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos el presupuesto número 1, ¿no? Y aquí podemos tener varios presupuestos para poder separarlos. Entonces, aquí lo que vamos haciendo es buscando recursos, ¿no? Aquí están. Recordemos todas las categorías, podemos ir explorando también por categorías o hacer una búsqueda y agregar el recurso, ¿no? Entonces, hablando de las máquinas virtuales, ¿no? Porque con este cliente le decía, es que, pues sí, te están dando más baratas las computadoras, yo te estoy ofreciendo estas otras máquinas virtuales, tienen un costo más alto, pero yo estoy seguro de que te van a funcionar para lo que necesites, ¿no? Al final se quiso ir por lo más económico y pues bueno, ojalá que le esté yendo muy bien. ¿Por qué? Miren, vamos a abrir aquí ya tengo agregados algunos recursos para optimizar el tiempo. Y aquí, por ejemplo, región, ¿vale? Eh, Aquí solamente hay que aclarar que, pues bueno, no hay un data center en México, todavía no, ya está proyectado, y sin embargo, los más cercanos están en Estados Unidos. Entonces, digamos que comúnmente la región centro-sur de Estados Unidos, una, tiene menos latencia y dos, los recursos, algunos recursos tienen menos costo en el centro-sur de Estados Unidos que si aprovisionáramos un recurso en el centro de Estados Unidos, ¿no? Entonces también importante el tema de la región, parecería que no importa, pero la verdad es que sí, temas de latencia y costo. Entonces, generalmente hacemos esto, ¿no? Aprovisionamos en el centro-sur de Estados Unidos. Aquí me está preguntando si yo quiero bueno, qué sistema operativo voy a querer para esa máquina. Entonces, aquí, si yo selecciono Linux, por ejemplo, a ver, vamos un poquito para acá, aquí dice 1406, ¿no? Si yo seleccionara Linux, 1653 pesos. Digo, ahorita vamos a pasar a todo esto. Pero lo que les quiero decir es que obviamente es muchísimo más económico aprovisionar máquinas con sistema operativo Linux, ¿no? Porque acá, de hecho, recordemos que las máquinas, el costo es al mes, ¿no? Y el pago es por uso o pudiera reservar instancias. Ahorita pasamos a eso. Entonces, yo estoy pagando la mensualidad del sistema operativo, o sea, como la renta del derecho de uso a la licencia del Windows Server, en este caso, ya está como incluida en esa mensualidad. Si yo se la quito por elegir Linux, pues bueno, la cotización va a cambiar bastante, ¿no? Y aquí nos pregunta si va a ser un Windows Server normal o va a ser un Vista con un SQL Server, ¿no? Ahorita pasamos a la parte de SQL Server. Aquí nos está preguntando el nivel. Esto se refiere como el nivel que va a tener ese tipo de máquina virtual. La verdad es que siempre déjenlo en estándar porque las otras máquinas de tipo básico y de baja prioridad, perdón, tienen menos rendimiento, tienen menos IOPS, o sea, entradas y salidas por segundo. Y, y están pensadas de plano como para un escenario de pruebas, ¿no? Así tal cual. Entonces, para cargas de trabajo productivas, siempre a nivel estándar, ¿vale? Y entonces ahora vamos para acá. A ver, por ejemplo,
Estábamos hablando que las máquinas, a pesar de que puedan tener las mismas características, no son iguales. Y miren, aquí estamos, esta es una B2MS, ¿no? Tiene dos Virtual CPUs y 8 gigas de memoria RAM y 16 gigabytes de almacenamiento temporal, ¿no? Volátil. Ese tiene, ahorita está todo en pesos mexicanos, tiene un costo por hora de 2.08 centavos, ¿no? Un poco más. Tiene 2 Virtual CPU y 8 de RAM. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Si nos vamos a una máquina de tipo A, aquí, por ejemplo, esta de 2 núcleos también y de 3.5 gigas de RAM tiene un costo de 3.47 pesos, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué está más caro esta A2 y tiene hasta menos RAM? De hecho, menos de la mitad que esta de acá, ¿no? O sea, ¿por qué razón esta cuesta 208 y la otra 3474? Era lo que me refería. Las máquinas en Azure, si fijan, hay más familias. Desde A, B, D, E, F, etcétera. Y ahorita vamos a explicar por qué razón es esto y es algo que en lo que nosotros debemos de fijarnos bien. Si ustedes ya están explorando o ya están pidiendo cotizaciones de cualquier nube, no importa, en este caso que son máquinas virtuales, hay que asegurarnos de qué tipo de máquina es, para qué está optimizada, para estar seguros si va a soportar la carga de trabajo o la va, digamos, de tratar de la mejor manera, de una manera eficiente, ¿no? Y vamos para acá. Aquí está, serie de máquinas virtuales, ¿vale? Es algo que quiero con lo que se vayan muy claro. Aquí están las series que aparecen en la calculadora. Aquí, por ejemplo, me dice la serie A son máquinas virtuales básicas a precios económicos para desarrollo y pruebas, ¿no? Y hay aquí una descripción. Hay algunos casos de uso aquí también para darnos una idea de si esa va a ser, si funciona para nuestro negocio o no. Y fíjense aquí que era la comparación que quiero hacer. Estábamos comparando una máquina A y una B, que es más económica está la BS, pero aquí si se fijan dice máquinas virtuales ampliables económicas. O sea, ofrecen una opción de bajo costo para cargas de trabajo que normalmente se ejecutan con un uso base de CPU muy bajo, ¿no? Muy bajo moderado y que de vez en cuando o en ciertos momentos del día necesitan como ese poder de procesamiento, ¿no? De la CPU un poco más alto. Es por eso que resulta más económico una máquina BS que una máquina A. Eh, por ejemplo, la serie BS, yo la pensaría para un reloj checador, ¿no? Imagínense que tengan una aplicación de reloj checador en una máquina de Azure. Pues bueno, entonces esta sería una máquina óptima para eso. ¿Por qué? Porque nada más le va a demandar, digamos, a la máquina ese poder de cómputo en la mañana, ¿no? Cuando hacen el check-in, a mediodía a lo mejor para salir a comer y en la tarde noche cuando ya salen de laborar, ¿no? Es un ejemplo de muchos que podemos dar, pero entonces hay que fijarnos específicamente para qué queremos la máquina virtual, ¿sale? Si nosotros estamos pensando en montar un ERP, que de hecho fue lo que estaba la empresa a la que me refería, les cotizaron puras máquinas de estas. Entonces ahí querían montar todo una arquitectura de RDS, Remote Desktop Services, para un ERP. Pues, pues no, o sea, no, a lo mejor para alguno de los servicios, pues sí, una máquina BS funcionaría, pero no para todo el ambiente. O sea, acá abajo, de hecho, siguen las familias D para proceso de uso general. Aquí nos dice, este tipo de familia funciona para muchas aplicaciones, bases de datos relacionales, etcétera, ¿no? Aquí hay otras que son parecidas, pero de la serie DC tiene que ver con el tipo de cifrado que manejan este tipo de máquinas, que es para confidencialidad e integridad de los datos y del código mientras se está procesando en Azure, ¿no?
no sé, temas de financieros aquí, contables, etcétera, pudiera funcionar. La familia E son optimizadas para aplicaciones que corren en memoria y aquí nos menciona ejemplos, ¿no? SAP HANA, y aquí hay más ejemplos y características. La serie F son máquinas optimizadas para procesamiento por lotes, servidores web, análisis, juegos, etcétera, ¿no? Aquí nos dice que estas cuentan con una proporción de CPU por memoria más alta, ¿no? Contrario a las máquinas C. Y las máquinas G también, optimizadas para memoria y almacenamiento. Estas ya son máquinas más grandes y están pensadas para si necesitamos una latencia mínima y IOPS o entradas y escrituras muchísimo más altas, ¿no? Familias de la serie H, esto ya se torna un poco ya más elevado, es de alto rendimiento, ya son máquinas más costosas y máquinas virtuales optimizadas solamente para almacenamiento también. Y hay más familias, ¿no? Aquí está también para HANA. Hay unas que son para trabajar con programas gráficos, por ejemplo, aquí está, de unas que tienen tarjetas NVIDIA, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya nos está quedando un poco más claro este tema de que no funciona igual la nube para empezar ni comparado con los sistemas on-premises y también entre nubes hay que fijarnos bien qué es lo que nos están cotizando o qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Vale, vamos a regresar a la calculadora. Ok, entonces ya aclarando este tema de las familias, el tipo de máquinas y por qué. Aquí, si se fijan, dice 730, es porque ya este cálculo está considerado que la máquina la voy a utilizar 24/7, ¿no? Son 730 horas en el mes aproximadamente. Y si recordemos, si esto pues lo voy a usar menos de 24/7, pues yo puedo acotar esto para ahorrar dinero, ¿no? Aquí, por ejemplo, por este tipo de máquina con el sistema operativo Windows, por 730 horas, el costo promedio mensual del puro poder de cómputo, ojo, no nos hemos metido todavía con almacenamiento. Hay que recordar que lo único o sea, si yo apago una máquina virtual, voy a dejar de pagar el cómputo, pero el almacenamiento pues va a seguir viviendo ahí, entonces pues la nube me lo va a cobrar, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar eso también. Aquí me dice que va a tener un costo de 1,521 pesos al mes, ¿no? El poder de cómputo. Si yo por ejemplo, yo digo, no, esto yo solamente lo voy a utilizar 200 horas al mes aproximadamente, entonces pues ya el costo es de 416 pesos mensuales. Bien, seguimos acá, opciones de ahorro. ¿Recuerdan? Estábamos hablando de optimizaciones y de opciones para hacer estas optimizaciones del costo. Aquí de hecho nos dice, ¿no? Puedes ahorrar hasta un 72% en precios de pago por uso si reservas la instancia a 1 o 3 años, ¿no? Entonces, aquí en el pago por uso lo han escuchado, el pay as you go, es este costo. Si yo reservara esta máquina, o sea, si yo hago como un convenio, ¿no? Un contrato con Microsoft y decirle, mira, yo voy a usar esta máquina, la B2MS o X cantidad de máquinas durante mínimo un año, ¿no? Aquí ya no cuadra, ¿verdad? O sea, sale más caro. ¿Por qué? Porque también hay que fijarnos en eso. Si fijan, arriba ya estábamos considerando 200 horas, no las 730. Entonces, más bien aquí, si esta realmente la voy a utilizar 24/7, pues vamos a ponerlo así para ver cuál es realmente la diferencia. Porque si nada más lo voy a usar 200 horas al mes, no tiene caso que yo reserve la instancia, ¿vale? Pero aquí sí. Si yo lo reservo, entonces la mensualidad ya no va a ser de 1,500, va a ser de 936. O sea, el pago puede ser por adelantado o puede ser también mensualmente, ¿vale? Entonces, esto es una opción que obviamente por adelantado hay un descuento un poquito más alto que el pago mensual. Aquí simplemente es un tema de contrato. Eh,
si por alguna razón yo quisiera cancelar, pues bueno, una penalización, etcétera, ¿no? Porque es como un contrato. Y a 3 años, pues bueno, también la mensualidad baja bastante. Entonces bueno, lo voy a regresar para acá. Otra de las ventajas para obtener ahorros es la ventaja híbrida de Azure, ¿no? ¿Cómo sabemos si podemos optar por este tipo de ventaja? Por ejemplo, para Windows Server, el licenciamiento del sistema operativo, es probable que nosotros ya tengamos licenciamiento de sistema operativo y también hasta de las CALs para conexión de escritorio remoto. Ahora, si estas licencias tienen algo llamado Software Assurance, entonces ya son aptas, digamos, para poder aprovecharlas en la nube de Azure, ¿vale? Si tienen licenciamiento en esquema de Software Assurance de versión estándar, podemos activar, digamos, servidores o en on-premise o en Azure. Si tuviéramos las versiones Data Center con Software Assurance, podemos licenciar sistemas al mismo tiempo que en on-premise y al mismo tiempo en Azure, ¿no? Entonces, solo así podemos optar por la licencia, perdón, la ventaja híbrida, y todo esto va variando, o sea, el tema de los porcentajes y del promedio mensual que se está ahorrando del sistema operativo varía, depende de la máquina que elijamos, ¿vale? Pero que sepan que estas son opciones muy interesantes para poder ahorrar costos. Ahora, eh, una máquina virtual necesariamente necesita un disco, en este caso se refiere al disco del sistema operativo, ¿no? Aquí en el tema de los discos también hay que fijarnos bastante bien, porque, bueno, para empezar sabemos que hay discos mecánicos y discos unidades sólidas, ¿no? Cualquiera pensaría: "Ah, es que es mucho mejor la unidad sólida". Depende. Aquí más que nada tiene que ver con los IOPS, ¿no? Muchas veces ignoramos este tema de los IOPS, que es outputs per second, o entradas y salidas de datos por segundo. Eh, Porque si tenemos una aplicación o un servicio, etcétera, que queramos montar en Azure, lo mejor sería que analicemos qué tantos recursos, no solamente de procesamiento, me va a demandar, sino que también qué es lo que necesita en rendimiento eh, respecto al almacenamiento, ¿vale? Entonces, aquí hay que saber elegir muy bien entre si voy a necesitar, me va a bastar con un disco de estado mecánico, que es el HDD estándar, o si voy a elegir entre dos de las opciones de unidades sólidas, ¿vale? Aquí, si por ejemplo un disco de 256 gigas me cuesta 218 pesos al mes, ¿no? En este esquema. Ahora, pero ¿qué pasa? Vamos a ir acá los discos, ¿vale? Miren, acá me muestra que los discos, por ejemplo, Premium, pues bueno, son unidades de alto rendimiento diseñados para cargas de trabajo con una gran actividad de entradas y salidas, baja latencia y digamos que los IOPS son persistentes, ¿no? Entonces, me voy a regresar un poco. Mira, si ponemos aquí SSD Premium, el de 256 gigas, pues bueno, cambia a 667 pesos. ¿Notaron que algo desapareció aquí? Miren, si yo me selecciono HDD estándar, aparece esta parte de aquí, transacciones de almacenamiento, ¿vale? Vamos a darle clic acá. Ok. Las transacciones de almacenamiento, ¿qué son? De hecho, es una de las cosas más difíciles de dimensionar, porque una transacción de almacenamiento, pues bueno, puede ser la creación, por ejemplo, de algún dato, la lectura de ese dato, la actualización de ese dato, la eliminación de ese dato. O sea, cualquiera de estas acciones es una transacción, ¿no? Entonces,
qué tantas transacciones va a demandar, le va a demandar a mi sistema que está en una máquina virtual en este caso, pues bueno, muchas veces pudiera ser difícil de dimensionar. Sin embargo, hay un estudio que hicieron eh, con 100 máquinas virtuales en la nube para promediar cuál era, digamos que el nivel de transacciones de almacenamiento promedio de una máquina virtual. Entonces, las métricas cayeron entre 3.000 unidades de transacción, o sea, cada unidad de transacción son 10.000 transacciones, o sea, sería 30 millones de transacciones, ¿no? Entonces, la media está entre las 3.000 unidades, que serían en este caso 28 pesos, casi 29 pesos por todas esas lecturas, escrituras, actualizaciones, eliminaciones, etcétera, hacia el disco de los datos, ¿no? Entonces, les decía, están entre 3.000 y los 4.000 unidades de transacción, ¿vale? Por si se confunden un poquito, tómenlo como un estándar, 3.000, y para que se den una idea de lo que costaría, ¿no? Y a diferencia del disco, por ejemplo, Premium, ese no nos va a cobrar, ese no le interesa la cantidad de transacciones que vayas a hacer. Él te va a cobrar una cuota fija al mes por tener aprovisionado el disco con la capacidad que tú necesitas, ¿no? Aquí están de 4 gigas hasta 32 terabytes, ¿vale? Entonces, hay que fijar, si nosotros tenemos, por ejemplo, si aquí va a correr una base de datos, pues bueno, sabemos que probablemente las transacciones van a ser bastantes. ¿Para qué nos arriesgamos a ponerlo en un disco estándar o un SSD estándar? Porque aquí también esta es una unidad sólida también, pero digamos que es como un híbrido, es como lo mejor entre un disco mecánico y un disco eh, premium sólido. Aquí sí me va a cobrar las transacciones, ¿no? Entonces, pero el tema de de los IOPS, les estaba diciendo, voy a regresarme un poquito acá la documentación de los discos. Mira, aquí estamos viendo los premium, ¿no? Las unidades premium de sólidas. Y aquí era lo que les decía, no solamente se fijan en la capacidad del disco, hay que fijarnos bien en los IOPS por disco, ¿no? Aquí nos dice que puede llegar hasta 3.500 IOPS por disco, y ya de manera provisionada trae 120, o sea, nos está garantizando esta parte, ¿no? Y la capacidad también de proceso, o el throughput que le llaman, la velocidad, hasta 170 megabytes por segundo, este disco de 4 gigas, pero si ya, por ejemplo, acá ya cambia, ¿no? Los de 1 terabyte ya tienen aprovisionados 5.000 IOPS, y el throughput, o la capacidad de transmisión de datos, es de 200 megabytes por segundo. Entonces, son consideraciones que debemos de tomar, porque imagínense que su aplicativo demande por alguna razón 5.000 IOPS. Y este disco, el disco de 1 tera, cumple con esa característica. Es probable que no, y tú me pudieras decir, oye, pero yo no necesito todo el terabyte, no importa, cotízame, no sé, mi base pesa 32 gigas. Ok, pero, o sea, 32 gigas es suficiente en espacio, pero ¿es suficiente en IOPS? ¿Es suficiente en capacidad de proceso por disco? A lo mejor no, ¿verdad? Entonces, es por eso que debemos de averiguar bien qué nos están cotizando, ¿no? O qué es o cómo pedir una cotización. Si no, digo, no tienen que ser tan explícitos, digamos, digo, todo esto pues tiene una curva de aprendizaje bastante especializada, pero que tengan una visión un poquito mejor de este tema, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, o sea, son otros tipos de discos, son los de estado sólido estándar, y si se fijan los IOPS aquí ya cambian. Todos estos, a pesar de que sean unidades sólidas, los IOPS llegan hasta 500 IOPS por disco, ¿vale? Y, bueno, aquí ya cambia, ¿no? Pero tiene que ser de 8 teras para que cambie a 2.000.
Entonces se fijan la diferencia de qué tipo de disco voy a elegir. Y luego si nos vamos más abajo, que son los discos mecánicos, estos también tienen 500 IOPS por disco y cambian acá hasta los 8 teras. Entonces si se fijan, si yo me pongo a comparar un disco mecánico de, por ejemplo, 256 gigas, tiene los mismos IOPS que un disco sólido de más capacidad, o sea, de 4 teras. Y la velocidad y la capacidad de proceso de disco también es la misma. Entonces, se fijan que no porque sea sólido ya es mejor que un mecánico, ¿vale? También esas cosas hay que tomarlas en consideración. Voy a regresar a la calculadora. Eh, bien, entonces, por la parte de las máquinas virtuales, ¿hay alguna pregunta o todo quedó muy claro? Bien, bueno, si hay alguna Armando, pregunta. tenemos Ajá. unas preguntas aquí en la sección. No sé Ujú. si quieres que te las vaya diciendo. Sí, por favor. Dice, ¿tiene un comparativo de Azure versus Alibaba? No lo tengo a la mano, la verdad es que no, pero ¿qué quisieras comparar, por ejemplo, máquinas virtuales o te interesa algún otro servicio para tomarlo aquí como nota y nos dejas tus datos para Dice enviarte la que información? máquinas virtuales. Máquinas virtuales. Ok. Ujú. Si pudiéramos contar con sus datos, Fanny, para Sí, comunicarnos, claro, ¿sí? sí. Porque no Sí, lo igual tengo en este momento, yo ¿vale? te paso los datos. Con Igual Alibaba. sí, hay una pregunta que dice, ¿por qué el webinar lo usamos por este medio y no por Teams? Lo pregunta José García. Lo hicimos por GoToWebinar porque Teams no nos permite tener el registro de las personas que ingresan. Entonces, por eso utilizamos GoToWebinar para este tipo de actividades. ¿El tipo de series en máquinas virtuales es un estándar en todos los proveedores de nube o cada quien tiene clasificaciones distintas? Es otra pregunta. Sí, cada quien tiene sus clasificaciones, digo, igualmente también deben de tener como que sus optimizaciones, ¿no? Quiero una máquina optimizada para procesamiento, para memoria, para almacenamiento, este, hasta para videojuegos, ¿no? Entonces, sí, las demás nubes también tienen una clasificación parecida, no igual, pero también tienen sus optimizaciones. Ujú. Mm, Hay otra pregunta que dice, ese disco es solo para el operativo, ¿verdad? Ujú, así es. Si quisiéramos agregar más, mira, me voy a ir para acá. Por ejemplo, aquí tendríamos que agregar un storage account, una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Acá la buscan así, storage accounts, ¿vale? Entonces, aquí, esto les decía, podemos almacenar diferentes tipos de cosas. Aquí, por ejemplo, esto es para file storage, tablas, queues, etcétera. Y aquí dice, perdón, manage disk, ¿sale? También podemos crear discos para máquinas virtuales dentro de una cuenta de almacenamiento en blobs en página, pero el SLA de los discos es menor. Entonces, yo realmente recomiendo siempre utilizar discos administrados por Microsoft para tener un SLA más alto, una disponibilidad más alta y funcionalidades adicionales para velocidad, etcétera. Entonces, si necesitamos añadir más discos a una máquina, se utiliza la cuenta de almacenamiento y luego ya le especifico, va a ser un disco administrado y entonces aquí yo ya elijo entre el estándar, perdón, mecánicos, sólidos o hay unos que son ultra discs. Estos yo los apuntalaría, por ejemplo, a SAP HANA o tipos de carga de trabajo de ese nivel. No todas las máquinas soportan todos los tipos de discos, también hay que revisar eso, ¿no? Depende qué tipo de almacenamientos necesitemos, hay que elegir una máquina que soporte ese tipo de discos, ¿no? Entonces, funciona de esta manera, aquí está. Ujú. ¿Hay alguna otra Ok, pregunta? sí. Hay una última pregunta. Dice, ¿en dónde puedo ver el resumen del saldo monetario de Azure para saber cuánto debería estar pagando al mes? El resumen del saldo monetario. Ok, depende en qué esquema estés. Por ejemplo, si estás en Pay As You Go, por ejemplo,
pusieron su tarjeta de crédito y ya tienen una suscripción de Azure, lo ven desde el portal de Azure en la parte de administración de costos, el cost management. Ahí aparece todas las métricas de cuánto, y lo puedes hasta graficar y todo, ahí mismo en el portal. Te aparece cuánto se está consumiendo por cada uno de los recursos, por máquinas, por discos, por X servicio, ya sea por día o por mes o por semana, eso ya lo puedes graficar. Eso si estás en ese esquema. Si están en un esquema de CSP, que por ejemplo, como nosotros lo ofrecemos, esos reportes te los tiene que pasar el CSP como tal, ¿no? Porque no va a ser imposible que los puedas ver desde el portal. Listo, ya no hay más preguntas. ¿Tenemos preguntas? Ok. Híjole, nos quedan 5 minutos. No vamos a alcanzar a ver todos los recursos que tenía preparados aquí, pero vámonos rápido a respaldos, ¿no? Que es uno de los primeros pasos que decía. Me interesaba mucho que referente a máquinas virtuales que quedara un poquito más claro, ¿no? Y tipos de almacenamiento, que es como lo más común. Lo otro más común sería entonces respaldos, ¿no? Azure Backup como tal. En este caso es el servicio nativo de respaldos de Azure Backup, pero recordemos que si ustedes ya cuentan con un sistema de respaldos adicional, es casi seguro que se puede integrar con Azure, ¿vale? Solo como comentario. Entonces, aquí también nos pregunta, ¿necesita respaldar máquinas virtuales en Azure? Esto, pues bueno, ya lo sabemos que es obvio que se puede, pero aquí lo interesante también es, quiero respaldar on-premises, ya sean servidores o a mi usuario final, ¿no? Es probable que tengamos algunos directores, gerentes con información crítica que necesitemos respaldar, entonces, pues bueno, también vale la pena explorarlo. Entonces, aquí nos pregunta cuántas máquinas deseo respaldar y cuántos gigabytes va a pesar cada uno, ¿no? Entonces, aquí el costo es escalonado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero respaldar no sé, bueno, desde 1 giga, si se fijan, 1 giga me cuesta 96.50 pesos respaldar una máquina que pesa eso. 5 gigas también, 50 gigas también. No cambia, ¿no? Es como por bloques de tamaño. Si yo aquí pongo 90 bueno, creo que es a partir de los 60, ajá, a partir de ya de los 60 gigas, ya el costo es diferente, ¿no? Si pongo 100 gigas, sigue siendo igual. Si pongo, por ejemplo, 300, se sigue manteniendo igual. 500 también. Pero ya a partir del 501 el costo cambia, ¿no? Entonces, también hay que fijarnos bien en eso. Esa es como la cuota, ¿no? Fija por estar respaldando una máquina que pesa esto. Entonces, vamos a suponer que vamos a respaldar una máquina de 500 gigas y nos va a preguntar aquí qué redundancia necesito. Recordemos que uno de los beneficios es el tema de la alta disponibilidad. Entonces, Azure pone a nuestra disposición redundancia local, que significa que en este caso de Azure Backup, que voy a tener solamente mis datos guardados en un data center, pero voy a tener 3 copias, eso lo hace Azure detrás de bambalinas, 3 copias para alta disponibilidad por si cualquier cosa pasa, ¿no? Pero si yo quiero tener todavía otra copia en otro lugar, en otra región de Azure, puedo elegir la redundancia geográfica, ¿no? Entonces, esto ya actualmente está en preview, si mal no recuerdo, todavía está en preview, pero si yo, por ejemplo, tuviera una máquina y a lo mejor no quiero implementar un sistema de DRP como tal que esté haciendo la sincronización cada 5 minutos y luego el failover y demás, pero quisiera tener la posibilidad de recuperarme una máquina que se pudiera estropear a través de un respaldo, pero en otro lugar, ¿no? O sea, en otra región. Entonces, podemos optar por un respaldo georredundante y si algo llegara a pasar en el data center principal, ya tendría que ser un desastre muy, muy cañón. Bueno, puedo levantar esa máquina virtual en la región secundaria, ¿no? Entonces funcionaría como un tipo de RP, pero obviamente si el respaldo, por ejemplo, se hace cada 24 horas, pues estaría perdiendo eh, cuando mucho 24 horas de información, ¿no? Si estoy dispuesto a perder eso, depende del tipo de carga de trabajo, vale la pena tomar un respaldo para hacer DRP.
si necesito ya como tal un DRP en forma, pues entonces se utiliza el Azure Site Recovery como tal, ¿vale? Ahorita a ver si nos alcanza, ya nos queda un minuto, pero entonces aquí también la renovación media diaria, esto es de esos 500 gigas, el promedio de cambio diario o aumento de información es de un 2% de esos 500 gigas, no, a lo mejor es hasta mucho ese 2%. Bueno, entonces yo lo mantengo como cambio de renovación media diaria baja. Y también cuánto quiero retener esos respaldos, ¿no? Para algunos de ustedes puede ser hasta por políticas de seguridad o por normas que se tienen que cumplir. Azure Backup permite, suena muy ridículo, pero hasta 100 años de retención. Entonces, pues bueno, eso es opcional, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener 30 puntos diarios. No significa que se va a respaldar 30 veces. Es una confusión que muchos tienen. O sea, yo puedo respaldar, no sé, 1, 2, 3 veces al día, pero tener 30 puntos diarios almacenados para regresar en el tiempo y hacer una recuperación, ¿no? Entonces, aquí me dice que si una máquina de 500 gigas con 30 con este tipo de redundancia, la voy a cambiar a redundancia local, con 30 puntos de retención, pues bueno, aquí dice, después del primer mes vas a estar pagando entonces 281 pesos, después del primer año, pues también, porque no tengo una retención más amplia. Si aquí tuviera retención mensual, pues entonces dice, después del primer mes vas a estar pagando 300 pesos y después del primer año 417, porque pues ya hay retención de 7 meses y en estado estable también, ¿no? Entonces, si se fijan, es algo es como las cosas más sencillas de dimensionar el respaldo, porque nada más hay que entender esto. ¿Sale? El porqué de esto que estábamos platicando. Y algo importante es que Azure Backup no cobra ni por entrada de datos al data center, ni por la salida de datos. No se necesita VPN. ¿Por qué? Porque los datos ya van cifrados en tránsito. Y en reposo también, ¿no? Entonces, es una manera muy segura de usar este esquema de respaldo. Hay algunos de ustedes que por este tema de la pandemia los equipos han tenido que salir de la oficina y el sistema de respaldos que normalmente hacía estos respaldos cuando los usuarios estaban en la red, pues ya no se hace o ya no se hace tan seguido o tienen que conectar la VPN y bueno, es un rollo, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas de respaldo que no necesita, que simplemente necesita una conexión a internet, considero que es muy viable. Lamentablemente, bueno, el tiempo se nos fue, digo, ahí ya vieron, hay demasiados recursos que podemos explorar. Les quería platicar sobre, pues bueno, cuentas de almacenamiento. Ya vimos un poquito por la pregunta que nos hicieron. Gracias respecto a los discos y cómo agregarlos. El tema de Site Recovery, por ejemplo, nada más quiero que sepan que se puede hacer un DRP no solamente desde su sitio principal hacia Azure, sino de un sitio que ustedes tengan a otro sitio secundario físico, ¿no? Entonces el costo es diferente por si queremos hacer eso de un sitio local a otro sitio local, por cada servidor tiene un costo de 308 pesos y si es hacia Azure es de 482 y estos pues hay que sumarle un almacenamiento que va a ser como la caché, que es digamos de lo que yo voy a estar, si mi máquina que voy a replicar pesa 500 gigas, pues bueno, que considerar que esos datos se van a estar comprimidos, pudieran llegar a unos, por ejemplo, 300 gigas, esos 300 gigas son los que voy a poner como caché y esa caché va a estar enviando los datos hacia una región secundaria y si mi máquina tenía discos administrados de esta capacidad, entonces en el otro lado también tengo que considerar esa misma cantidad de discos porque van a ser una réplica de mi disco principal para que así cuando suceda un desastre, como los dos van a tener prácticamente la misma información, pues si algo le pasa, ya sea a nuestro on-premise o a nuestro ambiente en Azure, porque también hay DRP obviamente, pues levantar otra vez el escenario productivo va a ser rapidísimo. ¿Por qué? Porque los datos ya existen en el mismo tipo de disco que el original.
¿vale? Entonces, es así como se debe de dimensionar, por ejemplo, o para que tengan una idea, ¿no? Les digo, de todas maneras, pues lo mejor es que se acerquen a nosotros y nos consulten para poder hacer una arquitectura muy precisa. También algo que he notado que no muchos proveedores lo toman en cuenta es el tema del bandwidth o, o la salida de los datos. En Azure Backup no hay problema con eso, pero para otros servicios sí lo hay, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea de lo que cuesta, los primeros 5 gigabytes de salida de datos de un data center de Azure están incluidos y ya a partir de eso, cada gigabyte adicional tiene un costo de un 1.68 pesos, ¿no? Por gigabyte. Entonces, esto también es variable, o sea, es otro de las cosas más difíciles, digamos, de dimensionar si no tenemos un histórico del ancho de banda de salida que consume nuestra aplicación o, bueno, cualquier servicio que queramos aprovisionar, pero es importante que también siempre lo tomen en cuenta. Si algún día les llega una cotización eh, de X nube y no ven el ancho de banda de salida o bandwidth, sobre todo si se trata de máquinas virtuales o de servicios así, pues pregunten, ¿no? Para que no haya ninguna sorpresa, porque todo esto pues es variable. Recuerden, ninguna cotización que les entreguen de nube es establecida, o sea, no es como que esto es todo, esto es lo que vas a estar pagando al mes y se acabó, ¿no? Muchas veces pudiera ser hasta menos, mucho menos, y también algunas veces pudiera rebasar ese límite, depende del uso que le demos y qué tantos recursos podamos llegar a estar agregando de manera constante, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser necesaria a lo mejor una segunda sesión para seguir explorando la calculadora de Azure y tengan podamos lograr tener una visión un poquito más amplia. Me interesaba, les digo, bastante el tema, que comprendieran mucho el tema de las máquinas virtuales porque es lo más común y bueno, espero que les haya servido esta plática, ¿no? Si tuvieran algunas preguntas adicionales. Sí hay una, Ujú. Armando, Sí. dice, ¿qué herramienta o guía recomiendan para hacer el cálculo de los recursos necesarios presentes y proyectados que debe tener un servidor físico o virtual de acuerdo a necesidades? Excelente pregunta. Hay algo que es como para empezar mejor práctica, y la tomamos como un sí o sí, que es el assessment, ¿no? O la evaluación. Este assessment o evaluación nos funciona tanto para servidores físicos o virtualizados, ya sea con Hyper-V o con VMware, etcétera. Si tienen en Citrix también y demás. ¿Por qué? Porque esta herramienta, pues bueno, es de Azure como tal, se llama Azure Migrate y hace toda esa análisis de la metadata de nuestros servidores y lo hace en un tiempo productivo. O sea, de hecho debería de hacerse así, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, mientras durante la semana, no sé, lunes a viernes, los usuarios están trabajando, esa herramienta está trabajando, está colectando todos esos datos y al final, después de 3 a 5 días, nosotros podemos exportar un reporte y ahí nos dice que tu máquina del ERP, por ejemplo, Azure recomienda que aprovisionemos tal tipo de máquina, va a necesitar tantos discos, a lo mejor un disco es de estado sólido y el otro es mecánico porque es suficiente por la cantidad de IOPS que el evaluador detectó que está demandando tu aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a estar seguros, primero, de que la carga de trabajo que tenemos va a funcionar en Azure, porque también para eso sirve, decir, oye, no, pues es que este sistema operativo le hace falta, no sé, el Service Pack, ¿no? O a este le falta el .NET Framework para que funcione bien allá. O de plano esto no va a funcionar o tienes que hacer ciertas adecuaciones, ¿no? Cositas así. Entonces, nos da una visión, perdón, muy clara de si va a funcionar, qué recursos voy a necesitar y también cuánto es el costo aproximado, porque también nos da costos para esta infraestructura que estaría en Azure, ¿no? Obviamente hay un tema también de si quiero transformar mis aplicativos para en vez de seguir utilizando infraestructura como servicio, usemos plataforma como servicio. Sin embargo, para esto también hay evaluadores o para hacer assessment.
Hay herramientas de terceros, pero tiene un costo, ¿no? Como hay una que se llama Cloudamize, Turbonomics, etcétera, que son ya como más precisos en el assessment, pero obviamente pues tienen un costo, ¿no? Con Azure Migrate basta y es una de las herramientas que podemos usar para ese fin. Entonces también acérquense con nosotros los podemos ayudar para esa evaluación que les platico. ¿Alguna más, Fanny? Una última pregunta, ¿ese software es descargable? Miren, como tal, o sea, sí hay una descarga, sí existe una descarga, sin embargo, se necesita forzosamente una suscripción de Azure. No importa que sea en la versión free, por ejemplo, podemos sacar una. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que ese evaluador, sí, se descarga y se despliega ya sea en escenarios físicos o virtuales, ¿no? Pero todos los datos en realidad son enviados a través de Internet de manera cifrada a un proyecto de migración, se llama proyecto de migración de Azure, y debe de vivir en una suscripción de Azure, ¿no? Entonces, desde Azure se exporta el reporte y ya nos arroja todos los datos, las métricas que les estaba platicando. Entonces, sí se descarga, pero se necesita forzosamente una suscripción. Les digo, no es como que vaya a tener algún costo, pues, o sea, de hecho, si se fijan aquí dice cuenta gratuita. Entonces, digo, también nos pueden llamar para apoyarlos con eso. Para la cuenta gratuita les dan, si mal no recuerdo, $200 durante 30 días y hay que meter sí una tarjeta de crédito, pero no se asusten, no hay ningún cargo. De hecho, aunque pasen los 30 días, si ustedes no van y le dan clic, oye, pues, hazme un upgrade de mi suscripción, no hay cobro alguno, ¿eh? Entonces, también pudiéramos contar con ese beneficio de esos $200 mensuales para poder hacer un assessment. Listo, Ya no Fanny. hay más preguntas. Ya no más preguntas. De acuerdo. Si hubieran algunas otras que durante el día se les ocurra o tengan alguna inquietud respecto a los servicios o a lo mejor tienen un proyecto en mente y no saben si la nube les va a funcionar, acérquense con nosotros. De hecho, nada más quiero poner este último slide. Eh, Ay, perdón, Armando, acaban de preguntar algo antes de que cierres. ya, Perdón. de acuerdo. ¿Hay alguna ventaja en un Pay as you go y un CPS? CSP, El perdón. CSP, el CSP. Ujú. Pay as you go. Miren, como tal, el Pay as you go es, pues bueno, pago por uso, ¿no? Y eso está en esquema de tarjeta, por ejemplo, para tarjeta de crédito, puedes utilizar tu tarjeta de crédito para optar con un esquema de Pay as you go. Si ya quisieras tú, el tema de CSP también puede ser como en Pay as you go, ¿no? O sea, pago por uso, pero estoy en CSP. Acá lo que cambia es el tema pues del apoyo que vas a tener. Digo, al final de cuentas, si tú, digo, ya tienes un nivel de soporte con Microsoft, ¿no? Se pueden levantar casos y demás, tickets. Sin embargo, cuando tú aprovisionas una suscripción de Azure con nosotros, como un CSP, por ejemplo, pues bueno, tienes muchísimos más beneficios a nivel de soporte y consultoría que si estuvieras tú solito con tu tarjeta de crédito, ¿no? Los SLAs también son más altos con un CSP que con un Pay as you go. Y algo muy interesante es que la reserva de instancias, ya sea para máquinas virtuales o para almacenamientos y demás recursos, solo te lo permiten si estás con un CSP. Entonces, para temas de ahorro, también estar con un CSP es mucho mejor, ¿vale? No significa que si ya estás en un tema de Pay as you go con tu tarjeta de crédito ya no te puedas cambiar. No va por ahí. Se puede hacer una transición muchas veces transparente y entonces ya cuando estemos en el nuevo modelo ya empezamos a hacer optimizaciones de costos y demás. Pero eso es uno de los grandes beneficios. ¿Hay más preguntas, Fanny? No, ya no.
De acuerdo. Pues listo, como les decía, el último slide, nada más que quiero que se lleven, es que cambiemos esa idea, ¿no? Que pensemos en la nube más bien como una extensión para mi negocio que nos va a aportar valor, no tanto como de, oye, me voy a ahorrar un dinero en la nube, me va a salir más barato. En muchas ocasiones sí, muchas ocasiones depende de qué es lo que necesito, sí puedo ahorrar bastante dinero, pero no lo veamos solamente por esa parte, sino que a ver qué es una inversión que en tecnología, en transformación digital que le va a aportar valor al negocio a través de acceso a nuevas tecnologías, automatización y optimización de procesos, disponibilidades más altas, seguridad avanzada, movilidad y administración y monitoreo central. No son algunos de los rubros que le van a dar valor a nuestra empresa, ¿no? Entonces, ahí también les dejo un correo electrónico, ashur@conbucat.com.mx, para que nos escriban cualquier duda, inquietud, si necesitan alguna demostración, alguna charla exploratoria, si para el tema del assessment que acabamos de platicar, para dar ese primer paso, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo. De hecho, nos tomamos ya 15 minutos adicionales. Una disculpa por eso, pero espero que la información haya sido de valor y de su agrado, ¿no? Muchísimas gracias.